Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Antes de empezar, vamos a dar paso al patrocinio de este programa. Como bien sabéis, la educación financiera es uno de los principios que defendemos. Salud Financiera es un nuevo podcast gratuito de BBVA para ayudarte a gestionar mejor tus finanzas. Krevix, a ver, cuéntanos qué podemos encontrar en estos capítulos. Pues Carlos, en estos episodios se explican conceptos económicos y financieros para que cualquiera, sin importar sus ingresos ni conocimientos, pueda mejorar su educación financiera. Muy bien, pero ponme ejemplos para entender un poco realmente qué podemos encontrar. Pues por ejemplo, suscribiéndote a Salud Financiera aprenderás a organizar mejor tus ingresos, aprenderás las ventajas entre alquilar o comprar una casa, consejos para ahorrar y mucho más. En episodios de tan solo 5 minutos, el podcast de Salud Financiera te ayudará a mejorar tu educación financiera. Muy bien, para los interesados, ¿dónde lo podríamos escuchar? Pues puedes escuchar los podcasts de Salud Financiera pinchando en el enlace en las notas del episodio o buscando Salud Financiera en tu app de podcast favorita. Perfecto, pues para quien le interese aprender sobre salud financiera, sabéis dónde podéis encontrar los capítulos de este podcast y sin más empezamos con un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Muchas gracias por estar ahí. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos de Inversiones. En este caso tenemos a uno de los inversores de Twitter más especiales. Le gusta mucho la acción en esto de las inversiones. Nunca deja indiferente a nadie con el perfil de empresas que analiza. Y hemos traído con nosotros a Martí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martí? Pues hola a todos, es para mí un auténtico placer y honor estar aquí, la verdad. Es de los pocos podcasts que escucho, por no decir que solo escucho dos, que sois a vosotros y al de Paco y Adri. Así que la verdad estoy encantadísimo de estar aquí y espero que pasemos todos un buen rato y bueno, pues que os sea útil y de ayuda y que os guste. Sin ningún tipo de duda, gracias a ti por venir, Martí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Krevix? Muy bien, muchas ganas de pasar el rato con Martí, que siempre nos trae ideas muy interesantes. Y yo, de mucha gente que no le conozca, pues oye, qué mejor lugar para empezar a conocer a un joven inversor. Pues nada, empezamos con el podcast. Martí nos trae un par de ideas, pero para la gente que no te conozca, Martí, en la comunidad, cuéntanos un poco más sobre ti. A mí al final lo que me gusta y lo que me he centrado por cómo ha ido evolucionando también mi estilo de inversión ha sido centrarme sobre todo en grandes catalizadores, en empresas ocultas y que sean complejas, de esas que al principio no entiendes nada y que tienes que buscar donde nadie busca al final. Y al final eso ha ido evolucionando en una tendencia que ya empezó desde hace tiempo. Al principio, como todos, empecé haciendo dibujitos y jugando al pinturillo y no se me daba especialmente bien, la verdad. Pues como creo que casi todos no funcionaba. Así que buscando alternativas, también como todos, imagino, pues descubrí el value investing. Empecé también, como todos, es lo más probable, con el deep value tradicional de Benjamin Graham. Lo que pasa es que también pronto no terminaba de encajarme el estilo por dos razones principales. En primer lugar, que creo que es uno de los factores que es más problemáticos en toda la comunidad inversora española, es que es muy típico ignorar al mercado y pensar que tú eres mucho más listo que el mercado, que todo es tonto, que si los demás no ven lo que tú ves y que eres especial de algún modo. Eso puede ser muy atractivo inicialmente y es fácil creérselo, pero la realidad es muy distinta. El mercado es muy listo, la gente que trabaja aquí al final está cobrando muchísimo dinero pues para hacer lo que hace y es un sitio muy competitivo que es muy difícil destacar y si tú al final lo que buscas es la máxima rentabilidad,
pues va a ser complicado que le encuentres haciendo lo que hace todo el mundo. Y si al final estás teniendo un enfoque más deep value tradicional, por así decirlo, buscando netnets, empresas que cotizan debajo del valor contable y bueno, empresas que ópticamente estén muy baratas, es muy complicado que al final a la larga ganas dinero, al menos en el mercado actual, ya que ahora con todas las herramientas que disponemos es muy sencillo para todo el mundo encontrar esas cosas. Cuando Benjamin Graham estaba invirtiendo no existían los ordenadores, no existían los screeners, con lo cual sí era fácil llegar a la conclusión que el mercado era un poco tonto y que no sabía encontrar las cosas que tú encontrabas. Al final la mayoría de gente compraba por lo que le decía su vecino o por cosas semejantes, no en base a un estudio previo fundamental de la compañía. Actualmente es totalmente distinto y todo el mundo puede tener screeners que son una muy buena herramienta, pero es difícil encontrar empresas que sean buenas inversiones por el simple hecho de estar cotizando baratas. Normalmente no, casi siempre cuando están cotizando baratas es por alguna razón de peso y que a lo mejor eres tú quien lo está obviando si tan solo te centras en los números. Y por ello después decidí enfocarme un poco más en los negocios, pero no tan solo, que aquí es tal vez donde discrepo un poco de la gran mayoría de inversores, no hacer únicamente e invertir únicamente en empresas que sean de una calidad extrema, con ventajas competitivas sostenibles, etcétera, etcétera. Porque ese también es otro factor que yo considero que el mercado ya es consciente de ello. Todo el mundo sabe que Facebook es una buena compañía, que Google es una buena compañía. Y aquí fue cuando al final me diversifiqué un poco de opinión y empecé a buscar compañías que tuvieran un buen motivo para estar cotizando baratas, pero que hubiera algún tipo de situación o algún tipo de catalizador que hiciera cambiar todo esto. Y ahí es donde estoy a día de hoy, pues buscando empresas que dispongan de alguna razón de peso para la que estén cotizando baratas, como pueden ser activos ocultos, una contabilidad opaca, que sean small cap, sectores donde nadie mira, sectores odiados, empresas con un historial pésimo, que lo han hecho muy mal en el pasado. Pero claro, también busco la otra parte de la ecuación al final, que es buscar una razón de peso por el que esto debería cambiar y quedar reflejado en la cotización del mercado. Y para eso hay que buscar también catalizadores o algún tipo de situación especial que se vaya a resolver y que por tanto el mercado pues termine reflejando su valor. No lo sé, de momento esa es la situación en la que estoy. A lo mejor dentro de 10 años pienso algo totalmente distinto. También eso es lo que a mí me funciona para mí, que eso es algo que me he dado cuenta, que cada uno aquí debe encontrar su camino, no vale con leer libros y replicar lo que ahí se expone. Al final el factor psicológico es muy importante y el carácter de todas las personas pues es también distinto. Con lo que funciona para mí, pues a lo mejor a alguien no le funciona. Yo, por ejemplo, al menos me gusta mucho la volatilidad porque sé que puedo soportarla, porque ya he tenido movimientos de grandes subidas y movimientos de grandes bajadas. Y en las grandes bajadas pues no me asusto demasiado. De hecho, me asusto más en las grandes subidas. Es decir, vale, vende esto que no vayas a perder lo ganado, que eso es uno de los factores que tengo que rectificar un poco en no cortar las buenas flores que decía Peter Lynch. Pero claro, una persona, eso es lo que me enfoca a mí a nivel particular, porque soy un tío joven al final, no tengo grandes responsabilidades financieras, con lo cual puedo permitirme ese extra de riesgo o de volatilidad, ¿no? Que no tiene por qué ser lo mismo, pero claro, para una persona con un nivel de ingresos relativamente mediano, que lo que busca es una buena jubilación, que tiene un par de críos que alimentar y una familia que mover, pues lo mejor en ese caso, en mi opinión, es tal vez no hacer lo que yo hago a nivel particular, sino meterlo en los fondos de Carlos y Caria Permanente y ya está. Y ahí duermes tranquilo. Que yo básicamente es lo que haría. Y sí, esto es una recomendación de inversión. Pues me parece muy, muy interesante la aproximación que haces, la verdad. Y en la mayor parte, en el 90% de lo que comentas, coincido contigo. Al final,
digamos que en muchos momentos muchos inversores, me incluyo, nos creemos que Mr. Market es tonto y cuando nuestras acciones caen, pues es que no está entendiendo y demás. Al final todo es bastante más complejo que ese pensamiento tan absurdo, porque en un mercado tan competitivo como los mercados financieros no hay nada fácil. Siempre que veo algo tan obvio, pienso, algo raro tiene que haber, es mi primer pensamiento siempre. Pero yo creo que donde sí que se generan las oportunidades es en los diferentes horizontes temporales. Hablabas de que te empezaste a enfocar en compañías con catalizadores y demás, y me parece una aproximación a la inversión muy interesante, sin ningún tipo de duda. Y que no veías que pudiese haber hecho en compañías de más calidad y demás, pues porque son más conocidas, más seguidas. Ahí discrepo un poco, porque creo que muchas veces en determinadas compañías de calidad el horizonte del mercado, que es aquí donde sí que creo que puede haber una ventaja para los inversores de largo plazo de verdad, el horizonte del mercado no es el mismo que el horizonte del inversor y te puedes aprovechar de eso. Pues se me vienen a la cabeza ejemplos pues como Embracer el año pasado, que llegó a cotizar por debajo de 80 porque los resultados a corto plazo eran malos, como Paradox, que tú la conoces, una compañía que se encontraba en un momento a nivel estructura y de lanzamientos bastante malo, donde ha habido incluso escándalos. Y claro, pues a corto plazo las perspectivas de una compañía como Paradox, que sin ninguna duda la encasillaría como una compañía de altísima calidad, eran bastante malas, pero si tu horizonte temporal no es el mismo que el del mercado, poder estar en una compañía como Paradox, que opera en un nicho tan concreto, con una posición de dominio tan fuerte, al precio al que llegó a estar, que creo recordar que la última compra que hice fue a 118 coronas suecas, es una oportunidad espectacular. De hecho, el precio ha rebotado con fuerza desde 118, 120 a 180. Y esto no solo en compañías como Paradox, que quizás sean menos conocidas, incluso yo creo que se dan oportunidades gigantescas, ya lo he contado en otros episodios, de que la mayor inversión que he hecho en mi vida, que pesaba más del 50% de todo mi patrimonio, no hablo de mi cartera, sino de todo el capital que tenía ahorrado, fue Apple en, no sé si fue 2018 o 2019, cuando todo el mundo tenía la narrativa de que Xiaomi y Huawei le iban a comer la tostada. Puse el 50% de mi patrimonio en Apple porque pocas veces en mi vida he visto una inversión tan clara como Apple a 13, 14 veces flujo de caja, que creo recordar que estaba. Me parecía, vamos, ultra evidente. Y es el caso más sonado porque hablamos de la compañía más grande del planeta Tierra a día de hoy. Que suceda algo así en una compañía de estas dimensiones dice mucho. Pero no solo lo veo en Apple, lo veo, por ejemplo, en Alphabet a inicios de 2021. También me parecía que cotizaba inmensamente barata, se ha hecho un 80%. Y hay más compañías de este perfil. Es evidente que no es una compañía como las que podemos encontrar con grandes catalizadores para multiplicar por 2 o por 3 tu dinero. No es ese perfil. Pero oye, que Apple comprara aquellos precios, creo que ha multiplicado mínimo por 2 y han pasado 3 años, un poco más, pero desde luego que ha sido una magnífica inversión. Por el resto de lo que comentas, coincido plenamente. A día de hoy no hay ventaja en las netnets, no hay ventajas en comprar barato, porque como bien dices, a golpe de clic, incluso ahora con Ticker, que son 150 euros al año con la rebaja del 50%, tienes acceso a un screener que te da precisamente todas las compañías en un clic que cumplen esos criterios, por lo que yo creo que ahí sí que no hay ventaja. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, Carlos, pero tendré que hacer un pequeño matiz. O sea, al menos cuando yo digo que me estoy focalizando e invirtiendo en situaciones especiales y ese tipo de compañías que son más distintas,
Es cierto que es donde tengo mi foco, pero eso no excluye que yo no tenga los otros tipos de empresas. De hecho, como ya he comentado, que yo también soy accionista de Paradox y también tengo empresas que son tesis a muy, muy, muy largo plazo, como pueden ser Howard Hughes, Five Point Holdings. Algunas son más YOLO, pero o como puede ser Parnell's Value Investments, que al final es tener Brookfield Asset Management con descuento, que esa también es una tesis a muy, muy largo plazo. O sea, tal y como yo lo estructuro, es tener pues una parte de esas tesis a muy largo plazo, que sean más estables al final, y después la parte de YOLO, que es donde tengo el mayor peso. Pero claro, casi siempre hablo de las situaciones especiales porque al final es lo que me dedica más tiempo, porque las demás son de sembrar y recoger dentro de muchos, muchos años, y el trabajo de seguimiento que te dicen, pues, bueno, que te conllevan, pues es relativamente inferior, por no decir muy, muy, muy inferior. En los otros tipos de compañías, claro, pues tienes que estar 24/7 comentándolo ahí. Joder, no sabía eso de Apple, por cierto. Buffett te copió. Y también con pesos parecidos, además. Sí. Sí. Bueno, la de él fue una apuesta un poco más grande. He de decir que a ver, soy fanático de Apple, es mi marca desde hace muchísimos años. No soy de los que ha empezado a usar la marca con la salida del iPhone, no. Viene de muchísimo antes. De hecho, mi correo personal lleva el dominio que utilizaba Apple hace más de 12-13 años, el @me.com. Joder. Que ahora se venden, son como dominios de coleccionista, o sea, se pueden vender por un dinero, en teoría, me han dicho. Entonces, bueno, conocía muy bien la compañía, porque conozco muy bien el producto, conozco muy bien las ventajas que tiene, y cuando se dio esa situación, o sea, me pareció, nunca he visto nada más claro en toda mi vida en los mercados, jamás. O sea, me parecía absolutamente irracional, y en una compañía de ese tamaño, pues es que te dice mucho de las ineficiencias que puede haber en compañías tan grandes. Sí. ¿Os habéis dejado una también como Facebook cuando el escándalo de Cambridge Analytica, que también dio una oportunidad tremenda? No sé, me acuerdo si fue a 140 o por ahí, y ya casi triplicado. Sí, pero ahí ya hay temas de regulación, ya tal. Evidentemente era una oportunidad brutal porque la compañía es un cañón, pero ya entran otras cosas. Yo creo que ya es más complicada, pero en el caso de Apple, o sea, al final poder de marca, una legión de fans, bueno, muchísimas cosas, y ya no solo el tema del iPhone, del iPad, de los sobremesa y demás, es el potencial que tiene de sacar nuevos productos, que era algo que me encantaba de la tesis, que al final es algo que se ha dado. O sea, los AirPods, pues ya sabemos la facturación que supone para Apple, y nuevos productos que puedan sacar incluso los siguientes años, que yo creo que por eso cotiza el precio al que cotiza actualmente. Entonces, con toda esa opcionalidad, por el poder de marca que tiene, poder comprártela, no sé, 13, 14, 15 veces, me parece muy, muy extremo. Y lo de los nuevos productos sí que es algo espectacular, al menos en lo de los AirPods, que todos los analistas gritaban a viva voz que iba a ser un fracaso, que eso era una mierda, pues las ventas... algunos me comentaron que el gráfico era erróneo, pero que se veían las ventas del AirPod y eran superiores a las de Spotify, cosas así, o sea, no sé hasta qué punto es cierto. Sí, no, ese gráfico está... es que corren varios por las redes, pero muchos están inflados. Aún así es un monstruo y te da una idea del poder de Apple, porque al final los cascos, que yo los tengo, tanto los AirPods Pro como los AirPods Max, los AirPods Pro no son grandes cascos. A nivel calidad de sonido, diría que son incluso deficientes. Tienen una calidad de sonido muy similar a los AirPods que venían con cable y que te regalaban cuando te comprabas un iPhone. No dista mucho de esa calidad, pero la comodidad de no salirte del ecosistema, bueno, todo eso que nos gusta tanto a la gente que usamos Apple, pues hace que pases por caja pagando
un precio muy superior a lo que realmente vale y que pueda tener los márgenes que tiene la compañía. Creo que fue, a lo mejor digo una barbaridad, pero creo que fue Ray Dalio que comentó que al final el punto fuerte de Apple no era tanto la marca como los efectos red y todo el ecosistema, que al final creo que también es algo que tampoco se considera demasiado. Yo ahora mismo me he mudado a Apple porque se me petó mi teléfono antiguo, lo pillé por Back Market, que ahí está todo muy barato, y la verdad es que es una diferencia notable pasar de tener algo así a un iPhone, pues cambia bastante. Sí, a ver, es más cómodo, funciona todo con más eficiencia. No considero que sea mejor, al final depende a lo que estés adaptado, por no monopolizar el podcast con Apple, que me parecía muy, muy interesante el desarrollo que habías hecho, Marty. Seguimos, Krevix, con el podcast. Y sobre todo decir que no nos está patrocinando Apple. Ya, que conmigo lo con parece. La caja que tienen. Bueno, pues Martí, también sé que has hecho inversiones en el ámbito privado con analisisdeinversión.com, que yo soy muy fan, la verdad, y he colaborado con vosotros y creo que Carlos también. Si nos quieres contar un poco en qué consiste análisis de inversión y bueno, cuéntanos un poco más también planes de futuro, cómo te lo planteas. A ver, aquí creo que es más interesante comentar hacia dónde vamos que hacia de dónde venimos al final, porque el proyecto ha ido cambiando mucho desde cuando salió, en tan solo un año, lo sacamos el 14 de septiembre de 2020 y ha cambiado radicalmente a lo que es actualmente. La idea inicial al final era pues ser un poco el Seeking Alpha en español. Lo que pasa es que la idea tampoco terminó de cuajar del todo, en mi opinión. Creo que no se aportaba el valor suficiente. Han salido otras variables que han sido mucho más interesantes para el usuario, como pueden ser las tesis de Substract. Y eso creo que al final nuestra intención era, vale, usamos el dinero que obtenemos de que nos pagan los usuarios para premiar a los que sean los mejores análisis, así atraer a talento y el talento pues a su vez va a atraer a nuevos usuarios. Pero la cosa no terminó de ser así del todo. Al final los usuarios que escriben, pues muchos lo hacen para darse a conocer al final, y si lo tienes en un modo cerrado, pues no terminaba de cuajar del todo los intereses de los analistas, los nuestros y los de los usuarios. Y tuvimos que modificar un poco la idea. Nos centramos cada vez más en un público más premium, en análisis de inversión, con tesis que no sean aptas para todo el mundo, por así decirlo. Cada vez buscamos publicar tesis que sean más al estilo deep dive, que sean completas, que sean largas, y nos estamos centrando ahora actualmente en traer gestores, es decir, que los gestores se expongan sus tesis, pero que no tengan que hacerlo al final en 20 minutos como les dan en la mayoría de eventos o cosas así, sino que tengan todo el tiempo del mundo pues para poder explicar bien la tesis a nivel detallado, a nivel de máxima calidad, y después atraer a un público premium, es decir, que tiene el dinero y que tiene la capacidad para entender lo que ahí se está exponiendo, que al final además estas personas suelen ser las que tienen más capital y en las que consecuentemente pues, pueden invertir más dinero en los fondos de los gestores que traemos. Y ahí es donde nos estamos centrando actualmente, en ofrecer tesis. Ahora también hemos cambiado el formato, empezamos en formato escrito, ahora lo hacemos todo en formato vídeo, porque es mucho más sencillo para tanto el que viene como para el que lo ve. Al final, del formato vídeo, tú puedes sacar la transcript y tenerlo también en formato escrito, tú puedes sacar el vídeo y verlo en tu ordenador o en tu teléfono móvil o en tu tablet, donde sea, y también lo puedes sacar en formato podcast, con lo cual tienes los tres formatos que provienen tan solo de uno, sin tener que volver a hacer el trabajo por tres. Y ahora es donde nos estamos centrando. Hemos cerrado que todo el mundo nos pueda enviar los análisis, tal y como lo teníamos anteriormente. Ahora somos nosotros quienes seleccionamos a los que creemos que son los mejores y que, por tanto,
sí que aportan la diferencia y sí que aportan valor para el usuario, y ahí es donde estamos actualmente. Eso por una parte. Por lo demás, mira, os voy a dar una exclusiva. No está cerrado del todo, pero sí que estamos desarrollando un par de cosillas que son increíbles, son increíbles. Se han incorporado al equipo de análisis de inversión Alex, Alejandro y Alfonso, que son unos auténticos máquinas. O sea, yo nunca había visto a alguien que fuera tan bueno en su ámbito. O sea, son espectaculares. Y ahora lo que nos estamos centrando también es un poco más en software y en desarrollo tecnológico, que también creo que puede marcar una diferencia. La exclusiva que os voy a decir, la otra, como tampoco lo tenemos muy cerrado, pues no os la comento por el momento. En cuanto pueda, pues ya os lo comentaré. Pero ahora lo que nos estamos centrando es en crear software de gestión de portfolio. Porque al final, muchos de nosotros, de los que invertimos, pues suelen tener una combinación de varios brokers, ya sea de giro, Interactive Brokers, su propio banco. Suelen tener las cuentas en distintos lugares. Y cuesta mucho traquear al final tu portfolio y ver qué es lo que ha hecho, cuándo has comprado, cuándo has vendido. Lo tienes tan solo en formato documentos, o lo que también podrías hacer es un Excel, pero que es un auténtico coñazo, es mucho menos visual y bueno, pues cualquiera que tenga dos brokers sabrá de lo que estoy hablando. Y es muy difícil controlar la gestión de portfolio si no tienes todos tus Excels con los modelos, con los pesos, etcétera, etcétera. Y para hacerlo más ameno para todo el usuario, hemos estado haciendo Alex y Alfonso han desarrollado, es espectacular, lo que han hecho es una gestión de portfolio en que se te va ponderando también de cuando compras, de cuando vendes, se te hace el cambio automático en la divisa y tú puedes ver en el gráfico también y compararlo con el índice para saber si realmente estás batiendo el mercado o si lo que te interesaría por contra también sería meterlo en un fondo y olvidarte. Y además que también se pueden hacer carteras simulador para controlar sectores, por así decirlo. Es decir, dentro del shipping, por ejemplo, a mí no me gusta nada, pero entiendo la tesis o a Ayuso y Gabriel, por ejemplo. El shipping al final es un sector donde tampoco es que haya demasiadas compañías y por tanto puedes echar más o menos un ojo a todo el sector y es muy útil tener un portfolio simulador y ver cuáles son las que se comportan mejor, las que se comportan peor, poder tener un sistema de alertas automático, que eso también es algo que es muy útil, poder hacer comentarios, es decir, vale, esto... cualquier tipo de comentario que puedas hacer a tu portfolio, al final, algún tipo de recordatorio, es decir, si sucede esto y estas situaciones, pues entonces poder saber que tienes que vender la acción. Y ahora eso es lo que estamos desarrollando. Eso debería estar dentro de no demasiado. No quiero mojarme en una fecha en concreto para no decepcionar a nadie, pero es brutal, es brutal. Y aparte de eso, también tenemos alguna cosilla más en la pipeline. Bueno, alguna cosilla no, alguna pedazo de cosa en la pipeline que creo que va a gustar muchísimo. La verdad es que estoy muy, muy, muy emocionado por el futuro de cómo se van a ir desarrollando las cosas. Tanto por la parte de software como la parte de análisis. Creo que ahora es difícil, obviamente, pero creo que estamos dando los pasos adecuados. Pues suena muy, muy interesante, la verdad. Yo estos últimos cambios no los conocí y la verdad es que suena, porque es verdad que mucha gente me pregunta muchas veces por redes de, oye, ¿cómo haces para hacer el seguimiento de la cartera? Pues bueno, yo personalmente llevo mi Excel y aparte pues todo lo tengo en Interactive Brokers y me resulta más sencillo hacer todo el seguimiento, pero es verdad que mucha gente que utiliza varios brokers y demás que luego, oye, pues no te sabes bien la rentabilidad que estás teniendo o a la hora también pues para temas de fiscales y demás, de tenerlo todo centralizado en una herramienta es muy, muy, muy útil. Así que bueno, espero que os vaya muy bien. Ya sabes que cualquier cosa que necesitéis, siempre estamos por aquí a echar una mano. Volviendo un poco a tema inversión tuya propia, nos gustaría conocer un poco más sobre qué llevas en cartera actualmente y algunas de las ideas que mayor convicción. Vale, perfecto.
Al menos eso no lo hemos comentado. A mí lo que me gusta mucho de estructurar mi cartera es en las empresas que yo le veo más potencial, aunque sea a cambio de asumir más riesgo, pues les suelo cargar pesos bastante importantes. No suelo tener ningún problema en concentrar. Obviamente sé que es una apuesta arriesgado a concentrar y que si te sale bien, genial, y si te sale mal, pues también se materializan los resultados. Pero a nivel de inversor particular es lo que me funciona a mí, concentrar en unas pocas ideas y luego tener bastantes pequeñas semillitas. Empresas como Howard Hughes, Five Point Holdings, la misma Paradox, Lemonade, empresas de este estilo que me gusta tener también, pues para dejarlas a largo plazo y que vayan creciendo, y si al final algún día son algo, pues que ya va a tener un impacto en la cartera. Y si no, pues como son también las que suelo tener algo menos estudiadas como norma general, pues tampoco me preocupa demasiado. En cuanto a potencial, ahora mismo la empresa que le veo más potencial, pero con diferencia, incluso más que Fannie Mae, es Neonode, que es una empresa muy, muy interesante, es una empresa sueca, muy pequeñita, y que también es una situación especial. No voy a detallar mucho esta, luego si queréis nos enrollamos con otras, porque esta se la comenté a los usuarios premium, y bueno, pues para respetarles un poco, pero para hacer una tesis de servilleta así muy rápido, es una empresa que viene de ser de un turnaround. Al final, al principio se focalizaron en teléfonos móviles, competían con Nokia, con smartphones. Con smartphones no. De hecho, palmaron en 2008 con la aparición del iPhone. Luego cambiaron y se enfocaron en desarrollar y vender licencias de su propiedad intelectual, porque tienen un montón de patentes que además son clave, y se enfocaron sobre todo en el sector del contact, para pantallas, etcétera, etcétera. La directiva se focalizó principalmente en las fotocopiadoras y esas cosillas, que tampoco era un mercado que nos parecía demasiado bien. Y después vinieron dos señores, empezaron a comprar muchas acciones, se hicieron con el control de la compañía, metieron al CEO que tenemos actualmente, al señor Urban Forssell, y cambiaron estos tíos totalmente el enfoque de la compañía. Usaron su IP para centrarse en un mercado nuevo que todavía no existe, están creándolo ellos prácticamente, que es el contactless, que es el poder interactuar con máquinas y pantallas sin tener que tocarlo al final. Y al principio era un poco escéptico sobre el negocio, porque me parecía un poco raro decir, bueno, y aquí el valor añadido para el cliente, ¿cuál es al final? No lo veía demasiado. Pero a medida que vas viéndolo, y además con el COVID, que eso ha ayudado muchísimo, le veo unos vientos de cola brutales. Además, tiene muchas operaciones y mucha efectividad en algunos tipos de segmentos, como puede ser, ellos ahora mismo se están enfocando en los ascensores y en los kioscos, eso que vas a pedir en el McDonald's, que tienes la pantallita sí. y tú haces tu... Muy útil. Ahí. Exacto. Claro, eso lo toca muchísimas personas en un día, o lo mismo con los aeropuertos. Y su solución es perfecta porque es muy barato instalar ese tipo de, lo que ellos llaman los Touch Sensors Models, y es muy eficiente. O sea, a lo mejor en un sitio donde hay muchas personas, como puede ser un aeropuerto, una solución por voz pues no termina de ser la más adecuada porque se pueden haber interferencias. Una solución visual puede ser complicada para el usuario, pero la solución del contactless es espectacular y funciona realmente muy bien en ese segmento. Y actualmente, hace nada, anunciaron, aún no lo han hecho público y no han anunciado el cliente, que uno de los grandes contratistas de ascensores del mundo iba a instalar todas sus nuevas unidades con la tecnología de Neonode. Y eso es brutal porque el mercado está muy concentrado en unas pocas empresas. Tienes a Otis, tienes Kone, hay Tyson Group y a Schindler, y estos ya de manera combinada pues tienen una cuota de mercado, lo digo de cabeza, ¿cuánto va a ser? Del 80% más o menos, una cosa así. Con lo cual, si tú miras el número de ascensores totales que se va construyendo por día, cuentas las unidades de Touch Sensors Models que van a tener
cuentas que eso también va a ayudar a incentivar a la competencia a usar la tecnología para adaptarse al valor, y si le sumas el mercado de los kioscos, pues ahí puede ser una buena oportunidad interesante. Y creo que la directiva lo ha estado haciendo muy bien. Cuando hablamos con ellos, yo tenía ciertas dudas, sobre todo porque diluyeron mucho a los accionistas nada más llegar, que bueno, pues me ponía un poco en duda en la viabilidad del negocio al final. Pero realmente lo defendieron muy bien, lo hicieron, ahora ya tienen la caja suficiente, esperan llegar en break-even este año, ya van a dejar de perder pasta, y veo que tiene un foco muy centrado en el accionista, en crear free cash flow, que por cierto uno de los inversores, porque tienen dos grandes inversores y uno de ellos fue accionista en Paradox antes del IPO, creo que estuvo desde 2014, y ambos tienen un track record muy bueno, con lo cual nos da una idea de la calidad de la directiva. Pero bueno, por el momento es toda una promesa, pero que tiene muy buena pinta y que creo que están ejecutando muy bien. Pero lo interesante de esa empresa no es el negocio de contactless. Lo interesante es por su IP, su propiedad intelectual que tiene. Cuando la nueva directiva llegó, se empezaron a mirar maneras de monetizar al final y denunciaron, bueno, se aliaron con una empresa que se llama Equitas, que se especializa en patentes, y demandaron tanto a Samsung como a Apple por la infracción de dos patentes, la 879 y la 993, en que básicamente son las patentes del swipe to unlock, eso que tú, cuando abres el móvil desplazas tu dedo y pasas a entrar a la página principal, y en la que cuando tú escribes en el teclado pues puedes moverte y escribir sin tener que soltar el dedo al final. Y eso es muy tocho, pero muy tocho. ¿Por qué? Porque ¿cuántas unidades de teléfonos se han vendido Samsung y Apple? Un porrón. Solo con la familia de Galaxy se han vendido 2 billones de unidades. Apple hace poco, creo que también leí por ahí, que ya había vendido más de 2 billones de iPhones. Perdón. Y sin contar las tablets, y sin contar los otros dispositivos, y sin contar todas las otras demás empresas que pueden haber, como Xiaomi, Huawei, etcétera, etcétera, esto puede ser muy tocho. La gracia, ahora están metidos en procesos IPR, etcétera, etcétera, y se están liando bastante. Y de momento los están apalizando. O sea, los abogados de Neonote, si ves los documentos, pues es brutal. Pero lo interesante del tema es que en 2014, cuando Samsung y Apple se empezaron a pegar entre sí, Apple demandó a Samsung por una patente similar. Y Samsung dijo no. Expuso que esa patente era de Neonote y que, por tanto, la patente de Apple era invalidada. Y los tribunales, en parte, le dieron la razón. Con lo cual, aquí los mismos de Samsung usaron en el pasado de manera exitosa el argumento de la patente que ahora Neonote está usando para demandarles. Y lo bueno del caso es que en 2005 Samsung firmó un acuerdo con Neonote para usar la licencia de las patentes de Neonote. Y en el contrato establecían que el precio era un pago inicial de, creo que eran 1,5 millones, y después unas royalties de 2 euros por cada unidad. Tú cuenta, vale, 2 euros por cada unidad de los 2 billones de dispositivos que ha fabricado a Samsung, y 2 billones más de dispositivos que ha usado Apple, y tú le pones estos 2 euros por unidad, ahí tienes algo muy jugoso. Y lo mejor de todo es que también tienen algo que se llama el treble damage, que en ley es básicamente infringir una patente a consciencia. Y cuando sucede esto, las recompensas se multiplican por 3. Sabemos que va a ser muy difícil sostener para los abogados de Samsung y de Apple que esa tecnología no vale 2 euros por unidad cuando ya lo tenían firmado en un contrato, y va a ser muy difícil que digan que no conocían esas patentes. En primer lugar, porque Samsung ya la usó para defenderse en el pasado,
Y en segundo lugar, porque Neonode se puso en contacto con Apple porque les querían vender una parte de también su propiedad intelectual. Con lo cual, pues puede ser algo muy, muy jugoso. Si no sale bien el juicio, bueno, tienes un negocio en crecimiento, que lo están haciendo bastante bien, con una directiva muy buena, y si hay lo del juicio, ¡buah! Es que te puedes ir fácilmente a 400 por acción. Sí, le sale bien, obviamente. Y ahora está cotizando alrededor de 8,5 por acción o una cosa así. Hay mucha chicha aquí detrás y eso es lo que comentaba, pues tampoco voy a enrollarme mucho con esa, que creo que yo lo estoy haciendo por pero usuarios. Es bastante interesante. Si alguien quiere saber más, pues ya que se meta en el premium, ¿no?, de análisis de inversión y que conozca más sobre la compañía. Yo te quería hacer una pregunta así, que de las que me han venido sobre la mesa. Es una compañía que veo que capitaliza 120 millones más o menos, ¿no? O sea, pequeñita. ¿Cómo es que teniendo una patente tan fuerte para dos compañías tan grandes como Apple y Samsung, les cuesta tanto monetizar esa IP, por lo que esto no estaría valiendo $1 billón, por ejemplo? Pues y luego, es muy buena otra pregunta, mientras piensas esa. Entiendo que ha tenido mucho boom en 2020 debido al auge de toda la tecnología contactless por el COVID, ¿no? No tanto que esto por es eso. algo que yo creo que no se ha acelerado tanto por COVID. No, fue por lo que es mi pregunta, por saber cuánto viene de esta parte. No, a ver, te empiezo por la segunda. Se aceleró porque básicamente lo que sucede, y de hecho, a ver, cuando tú demandas a una gran compañía por una infracción de patente, lo que estás haciendo es básicamente amenazar a una compañía muy grande. Lo que hacen esa compañía, todas prácticamente, es después pasar a un proceso que se llama Inter-Parties Review. En un proceso Inter-Parties Review lo que se considera es si esa patente era patentable en primer lugar y si es válida. Y aquí lo que se hace es cambiar las tornas de poder. ¿Por qué? Porque cuando una empresa grande demanda a otra por un proceso IPR, pasa de ser la defensora, de decir, vale, yo soy el acusado, a atacar la patente. Y para las empresas pequeñitas eso es un problema, porque normalmente las patentes están relacionadas con algo del core del negocio que les genera beneficios. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces lo que están incentivados a hacer es, vale, los resultados en los juzgados siempre, pues nunca sabes por dónde van a salir, por muchas evidencias que tengas, nunca sabes por dónde te van a venir y que nos lo digan a los que somos accionistas de Fannie Mae. Y entonces lo que buscan es hacer un settlement, es vale, nos damos las manos, acordamos esto, hacemos 4 pagos por ahí pequeños y cada uno por su casa y todo el mundo contento. Pero aquí la situación es distinta. La situación es que aquí Neonode no pierde nada. Y con la alianza que hicieron con Aequitas, ellos llevan todo el caso a cambio del 50% del beneficio. Es decir, no incurren ni un solo dólar de gastos. Con lo cual a Neonode y a Aequitas les da un poco igual alargar todo el proceso y perder en uno de los dos juicios. Después lo que se hace, o sea, en el proceso IPR los timeframes están muy marcados para poder desarrollarlo. Y muy pocas de las patentes pasan en lo que se conoce que stand in the merit. Es decir, que ninguno de los claims del atacante en el proceso IPR pues es validado. En caso que haya éxito en alguno de los claims, pues lo que se hace es pasa a estar en un estado de in review, se hace un discovery, se saca la información y todo el mundo pues puede exponer sus argumentos delante del juzgado. Aquí lo que pasa es que muy pocas de las patentes pasan en un proceso de on the merit en la primera ronda. Y creo que era alrededor del 21% de todos los casos. Y la patente 879 sí que pasó on the merit en la primera ronda. Luego pasó otra cosa que ahora se ha pasado en un proceso in review de nuevo. Pero bueno, es tan solo en un matiz pequeño, no en el core de la patente, con lo cual es muy fuerte. Y ambas patentes están relacionadas, con lo cual es muy probable que la 993 pase lo mismo, ahora que han hecho el discovery, que además los abogados de Neonode saben lo que dicen los documentos que van a ver en el discovery.
y están tranquilísimos. Y en los argumentos que han estado exponiendo hasta ahora, estaban atacando incluso con otras cosas porque ya sabían que en eso iban a ganar. Y claro, el mercado realmente, cuando Apple y Samsung les puso en el proceso IPR, ya daban todo el proceso por muerto. Pero que pasara on the merit, pues fuera algo bastante espectacular para el mercado y les premiaron por eso. Aparte que también crecieron a triple dígito en ventas, pero bueno, eso fue algo menor en mi opinión. Entiendo, vale. La primera pregunta era cómo tiene una IP tan potente monetizaban tan poco, que por qué está capitalizando tan poco la compañía teniendo algo tan potente. Pues muy buena pregunta. Y eso es una de las cosas que yo me preguntaba más, porque hay que tener presente que Neonode intentó vender esa IP a Apple, por lo cual, ¿por qué los abogados de Apple estarían dispuestos a jugarse, verse demandados por Neonode o por quien fuera, por la infracción de estas patentes cuando le salía más barato comprar toda la compañía, que por entonces estaba cotizando 50 millones? Y tiene su parte de peso. En el primer caso, ellos no conocían el license deal de Samsung y de Neonode. Eso se ha expuesto ahora en estos procesos. Es más, Samsung intentó vetar ese documento, lo intentaron ocultar. Y claro, eso básicamente los abogados lo que vieron es, vale, nosotros hemos estado haciendo esto toda la vida, desde el primer iPhone prácticamente, nunca nos ha pasado nada, no tienen nada que se sostendría ante un tribunal, porque no conocían este license deal. Y Samsung directamente ya ni les pagó. Cuando sí tú ves los contratos que tenían de negociaciones y cuando hablaban la directiva Magnus, que fue el inventor de las patentes y el CEO y fundador de Neonode, pues ves como cuando hablaba con el vicepresidente de Samsung, lo único que se escuchaba del vicepresidente de Samsung es decir, vale, eso es una maravilla. ¿Qué es lo que pasa? Que el license deal caducaba en 2009, con lo cual ellos ya daban por supuesto, vale, pues no les pagamos a partir de aquí y ya está. Pero claro, la patente la siguieron infringiendo porque siguieron fabricando dispositivos móviles. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, sí. Perfecto, pues la tendré en la mente, la verdad, y hemos hecho un seguimiento a ver qué tal evoluciona. Vale, y me comentabas antes que tenías otras dos ideas así con bastante convicción, que si quieres, pues todo tuyo. Perfecto. Vale, esta es una que también tiene mucho potencial y al que yo le veo un downside muy, muy, muy limitado. Que esa es me la comentó Edgar Fernández. Y al principio tú le echas un vistazo y dices, es que eso es una mierda. O sea, ves ventas decrecientes, equity negativo, los accionistas rindiéndose y vendiendo sus acciones en una situación que era francamente muy, muy, muy mala para ellos. Y la empresa es Altisource Portfolio Solutions en particular, que yo esa debería haberla conocido más porque en su tiempo me miré Oakway Financial, que están muy relacionadas. De hecho, la tuve en su día y luego la vendí, pero bueno, fue un error porque después multiplicó por 7. Pero bueno, en cualquier caso, básicamente, a día de hoy, Altisource se dedica a dos líneas principales de negocio relacionados con las hipotecas, a Originations y a Evictions. El negocio de Originations se llama Lenders One, que básicamente ofrece soluciones para pequeños y medianos originations que no pueden competir con los grandes bancos como Wells Fargo, Bank of America, debido a que tienen una poca escala y poco acceso a la financiación. Y ellos lo que hacen básicamente es, vale, aglutinamos todos estos pequeñitos para llegar a ser algo grande. Y de hecho llegan a originar el 15% de todas las hipotecas residenciales en Estados Unidos a día de hoy, con lo cual es un bicho bastante grande, que no en ventas, sino en clientes. En ventas es relativamente pequeño. Y lo que han hecho estos tíos, tienen por una parte este negocio y por otra parte tienen el negocio de defaults, en el que se dedican a ofrecer servicios para un servicer. Eso es complicado de entender más o menos. Pero cuando un prestamista cuando un banco otorga un préstamo, tiene una serie de requisitos de capital que mantener y también hay mucho trabajo detrás de una hipoteca.
necesitas los documentos de pago, necesitas saber cuándo se va a tener que chutar a esa persona de su casa en caso de ser necesario, cómo controlar las moratorias, etcétera, etcétera. Y lo que hacen para solucionar ambos problemas pues es crear un Mortgage Servicing Rights, un MSR. Le venden ese MSR a un servicer, a cambio les pagan unas fees que son relativamente pequeños, yo qué sé, depende del acuerdo, pues puede ser del 0,5 del 1% del unpaid principal balance, más o menos. Que claro, puede parecer poco, pero cuando tienes la escala suficiente, eso es mucho dinero, porque el negocio del housing es espectacularmente grande. Y básicamente el servicer, a su vez, contrata a otro proveedor de servicios para que les lleve toda la parte tecnológica necesaria para llevar a cabo todo ese proceso. Y eso es lo que tenemos aquí. Oakwyn Financial, principalmente, lo que hace es contratar a Altisource Portfolio para que le lleven una serie de servicios. Tienen varios, o sea, hay muchísimos. Desde la de comprobar las casas a meter las casas cuando pasan en un estado de real estate owned, el mercado reo. Y tienen una relación, porque ambos eran la misma compañía, luego se hizo un spin-off, y es un negocio que francamente ha sufrido muchísimo. ¿Por qué? Tiene todo el sentido del mundo. En 2020, con todos los problemas del coronavirus, los reguladores prohibieron los foreclosures. Prohibieron empezar todo ese proceso de revisión. Embargo. Exacto. ¿No? Sí. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa? Que claro, si no hay foreclosures, no hay negocio para Altisource. No hace nada. O sea, es un problema para ellos. Lo bueno del caso es que todos esos programas pasaron para el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo dictaminó que eso era inconstitucional, iba en contra del mercado y que por tanto debían terminar. Pero les dieron como un mes o así más o menos para que se pudieran preparar. Y a partir de, justo el 1 de enero, creo que ha sido ya, han terminado los programas de la CFPB, que al final es la agencia regulatoria que regula el consumidor a nivel financiero, pues han terminado todas esas moratorias. Empezaron a terminar en septiembre y octubre, pero el gran volumen va a empezar ahora, con lo cual justo ahora Altisource va a poder llegar a empezar a hacer negocio y a generar free cash flow. Pero también hay otra cara de la moneda, y es Oakwyn Financial, que es su mayor cliente. Creo que representaba más del 50% de las ventas, pero aproximadamente el 56%, una cosa así. Y claro, si tú ves la cotización de Oakwyn Financial y de Altisource, ha ido siempre muy ligada. En 2013, Altisource llegó a cotizar por encima de los 150 por acción. O sea, una barbaridad, comparado con lo que está cotizando actualmente, que deben de estar rondando a los $10. ¿Y por qué ha pasado eso? Por los problemas que tuvieron Oakwyn. Básicamente, Altisource y Oakwyn tenían la misma directiva, los mismos fundadores, y cuando se produjo el spin-off, lo que hicieron la directiva... O sea, hay que entender que Oakwyn antes era un monstruo. Ahora es una empresa muy pequeñita. Debe estar los 250, 300 millones de capitalización. Pero no hace tanto capitalizaba más de 3 billones. Y era el servicer de hipotecas subprime más grande de todos Estados Unidos. Y quería mantener su cuota. Y lo que pasó es que el fundador, el señor Hervey, pues era muy, muy ambicioso y quería ser el más grande a toda costa. Pasó algo parecido a lo que les pasó a Angelo en Countrywide, que también, ellos fueron los originadores, no los services. Pasó algo parecido, que por querer crecer y mantener su cuota de mercado, pues se pusieron en problemas. Oakwyn estuvo creciendo mucho tiempo a tasas espectaculares, y cuando las financieras crecen muy rápido, pues suelen haber problemas. Se pusieron en problemas con los reguladores porque, según ellos, cometían fraude, ya que usaban Altisource pues, como un método de forrarse, y buscaban las peores hipotecas para Oakwyn al final, para ellos llevarse el dinero en Altisource. Y también les acusaron de ineficiencias, que Altisource tenía el software
que no era correcto como para tener todo este volumen de MSRs y que por tanto eran ineficientes. Y bueno, obligaron al CEO a dimitir de sus cargos. Pudo mantener sus acciones, pero le obligaron a dimitir y les prohibieron hacer negocios y adquirir nuevos MSRs. ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes dos formas de aumentar y de conseguir aumentar las ventas. Un MSR, por definición, se va agotando a medida que pasa el tiempo, porque el principal balance se va reduciendo, con lo cual necesitas ir adquiriendo de manera constante nuevos mortgage servicing rights o ir originándolos. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel regulatorio no podían, se lo prohibieron. Le prohibieron volver a comprar nuevos MSRs y claro, no estaban preparados para originar todo ese volumen, con lo cual fue un destrozo para la acción. O sea, pasaron de ganar un pastón a tener muchos problemas, a perder dinero por un tubo. La cosa se empezó a normalizar en 2019, no, fue en 2018. Hostia, ahora, más o menos, bueno, por esas fechas. Entró la nueva CEO, una tal señora Melissa, que para mí ha hecho un gran trabajo, y dijo, vale, pues vamos a comprar una compañía. Compraron PHH, la compraron en un 30% de descuento de su book value, y la idea era que con las sinergias con PHH volverían a ser rentables. Pero claro, integrar todo ese tipo de compañías es muy complicado y poner de todo el software al final para que vaya remando a una también es muy complejo. Así que tardaron bastante más tiempo para volver a integrar toda esa compañía. Después llegó el COVID, que ya fue lo que les faltaba. Pero ahora, en finales de 2021, principios de 2022, ya vuelven a ser rentables. Han solucionado sus problemas con los reguladores. La CFPB, cuesta decir a veces, pues les obligó a vender la parte de software esa que decían que era más mala, que se llamaba Real Servicing, que proveía Altisource, y entonces se cambiaron, ahora usan Black Knight como prácticamente todo el mundo, y la situación ha cambiado mucho, porque ahora ya pueden volver a adquirir nuevos MSRs y volver a ser rentables por aumentar la escala, porque como generan beneficios pueden usar esos beneficios para comprar nuevos MSRs. Básicamente es el punto de inflexión en el que se va a revertir ese death spiral en el que se encontraban anteriormente. De hecho, se han aliado con Howard Marks. Una cosa interesante a comentar sobre todo eso es cómo han estado los foreclosures. La tasa de foreclosures, si lo vemos en 2009, 2010, llegaron a máximos, el 2 y pico % más o menos. Luego fue decreciendo año tras año, obviamente, pero es que en 2020 ha sido brutalmente poco. Está en mínimos históricos, al 0,16%. Con lo cual eso nos indica que ha sido un año desastroso para Altisource. Pero si tú miras las delinquencies de las hipotecas, ves que las serious delinquencies, aquellas delinquencies que se han atrasado en su pago más de 90 días, siguen siendo muy elevadas. Y además, casi el 40% de todas las delinquencies tienen un retraso de más de 365 días. En teoría, en el proceso de foreclosures se debe empezar a partir de los 270 días. Por lo que ahora que ya han perdido todos esos problemas regulatorios, pues podrían volver a tener negocio de manera voluminosa y empezar a generar mucho dinero. Pero también había un problema. Es una historia bastante... Eso es una teoría conspiratoria un poco que yo tengo, porque la historia es un poco jodida, pero tiene su chicha. Y es New Residential Investment Corp. Esa compañía hizo un acuerdo con Oakwyn que les iba a otorgar al final el volumen más grande de MSRs de todo su portfolio. Creo que era superior al 50% de todos los MSRs de Oakwyn Financial, con lo cual tenían un poder significativo. Además, que también tenían sus tíos ahí metidos en el board, creo recordar, y también compraron el 5% de las acciones de Oakwyn Financial. Y hace relativamente poco, Oakwyn Financial comunicó a Altisource
que un inversor externo les había instruido a usar otro proveedor de servicios para ciertos tipos de negocios relacionados con el default que tiene Altisource, sobre todo centrado en la valoración y en otro tipo de segmentos, pero más pequeñitos. Y eso fue un impacto material para todas las ventas de Altisource, porque no tan solo no podía tener negocio, sino que además dentro de los MSRs de Ocwen se cambiaba el proveedor. Y claro, ellos se quejaron diciendo a Ocwen Financial, oye, que eso no es lo que teníamos acordado, porque tienen contratos estipulados al final a largo plazo con Ocwen Financial. Y lo que pasa es que según New Residential Corp, quienes mandaban eran ellos. Y ya en las conference call de los accionistas avisaban que si querían dejar de usar los servicios de Altisource, pues que lo podían hacer perfectamente. Con lo cual aquí Ocwen tenía un problema. Y lo que hicieron básicamente para compensarles, entre comillas, es que les dieron nuevas líneas de negocio al final con lo que poder generar beneficios y también alargaron sus contratos con ellos, que pasaron de finalizar, creo que era 2025, en 2030. Con lo cual eso es muy beneficioso para Altisource. Pero es que hay más. Tal y como yo lo veo, que si es así, la directiva de New Residential Corp es brutal, es que ellos lo que han hecho básicamente ha sido presionar a través de Ocwen a Altisource. ¿Por qué? Porque el foco de New Residential es en el negocio de los originations, que eso es ahí donde se están focalizando, donde tienen la mayoría de activos metidos en su balance, y para que os fijáis al nivel que han estado creciendo, han pasado de una cuota de mercado del 1% al 5% en tan solo un año. Y ellos mismos te dicen que quieren duplicar su cuota de mercado. ¿Qué es lo que necesiten para lograr eso? Al final, hacer una gran adquisición. ¿Y qué mejor que adquirir a Lenders One, que tiene el 15% de todas las hipotecas ha originado el 15% de todas las hipotecas residenciales en Estados Unidos? Con lo cual, en mi opinión, New Residential ha estado usando a Ocwen para presionar la venta de Lenders One a ellos mismos. Que eso sería una jugada brillante. Y además es el timing perfecto, porque Ocwen Financial ya no necesita Lenders One. ¿Recordáis eso que comentábamos anteriormente? Que a medida que se vayan realizando los pagos, el unpaid principal balance de los MSR se va reduciendo, y además también por otro tipo de situaciones como refinanciaciones, que también les ha afectado mucho por los tipos de interés actuales, modificaciones en los pactos originales, etcétera, etcétera. Hasta ahora, Ocwen solo ha tenido la opción de apostar por originar más y más hipotecas, porque no podía comprar a nivel regulatorio. Pero ahora puede comprarlas, con lo cual Ocwen Financial ya no depende tanto de las originaciones, con lo cual si tienen ahí metido Lenders One o no, pues tampoco les importa demasiado. Ocwen Financial aquí ha estado un poco incómoda, obviamente, por la presión que les han metido, y han estado buscando nuevos inversores para tener nuevas MSRs y al final reducir el poder y el control de New Residential, y los han encontrado con Oaktree, que de todos los accionistas de Brookfield también les interesa al final. Y eso es un factor muy importante. Además, en Bloomberg se filtró que lo que querían era buscar, que pensaban que los múltiplos a los que estaba cotizando Lenders One eran los adecuados y que querían venderlos. No hay comparables cotizados, así que te tienes que fiar un poco de lo que te dice la directiva, pero más o menos el más proxy que encontraríamos sería Farmer to Farmer Network, que hacen lo mismo, pero no tan en el sector agroalimentario, más o menos, y que está cotizando a unas 11-15 veces. O sea, todos los comparables están cotizando a eso, a unas 11-15 veces. Si tú le pones un múltiplo conservador de 4 veces, más o menos, y cuentas que con las ventas que han generado en 2020, no en 2021, que lo más probable es que crezcan a unas tasas muy, muy elevadas en 2021, pues te puede salir. Bueno, claro, hay que contar que es una variable interest entity, con lo cual es imposible saber el equity que tiene realmente MPA, que a su vez es una subsidiaria de Altisource en Lenders One, con lo cual no sabes realmente lo que tienen. Pero contando que tienen un 35-40%, que me parece algo conservador y que no es nada descabellado, pues es que ya te puedes ir a que con Lenders One
van a generar unos 350, 400 millones, más o menos. ¿A cuánto está capitalizando ahora Altisource? Pues a unos 60, más o menos. Además, tienen una parte muy interesante que es Pointlist, que es una empresa de software que estaba creciendo muy, muy bien. A mí me parecía un negociazo, la verdad. Y en mi valoración inicial, pues no estimé que la iban a vender ya. Al final, esa creo... Porque claro, a ver, es que es jodido también. La directiva ha cometido muchísimos errores aquí en el pasado. Luego vamos a ir un poco en ello. Pero tenía muchas mini startups, por así decirlo, que lo único que hacían era quemar caja. Así que se quedaron con las cosas que eran rentables, que les iban bien y en su core del negocio. Tardaron mucho en hacer eso, pero bueno, al final lo hicieron. Y la última venta de estas ha sido Pointlist, que yo estimaba que lo iban a vender por unos 117 millones, 120 más o menos, y se confirmó que eso fue algo muy, muy útil, en que la iban a vender por 107 millones. Y ese trato lo van a cerrar... No, creo que ya lo cerraron, de hecho. Sí, lo cerraron, si no recuerdo mal. Con lo cual, ahí ya ingresaron 107 millones. ¿A cuánto está capitalizando Altisource? Pues es que a unos 150 más o menos. Claro, tienes también el truquillo aquí, que está cotizando con equity negativo. Creo que está a día de hoy a unos menos 130 millones o una cosa así. Si tú cuentas, le descuentas toda la caja que han generado con la venta de Pointlist, ya prácticamente tienes un negocio que te va a generar entre 35 millones y 40 millones de free cash flow este año. Y si le sumas además la venta de Lenders One, pues es que aquí tienes la opción de multiplicar, de tener un negocio sin deuda que va a estar cotizando unas 5 veces free cash flow, más o menos, contando las tasas de foreclosures en 2019. Es decir, que eso no es una situación de un mercado bajista. Si llega a haber un cataclismo y el mercado hipotecario y todo eso se va a la mierda, estos tíos van a ganar un montón de pasta. Pero siendo en un momento de mercado bastante favorable, pues ya te van a generar eso y va a estar cotizando unas 5 veces free cash flow, más o menos. Y si venden Lenders One, es que eso ya es un bombazo. Que más o menos eso, lo van a vender unos 300, 350 millones, depende de lo que tengan ahí. Y esa es la tesis. La tesis es que van a vender Lenders One por lo que se filtró en Bloomberg en el Q1, Q2 de 2022, que va a ser también eso va a ser más a mediados de 2022, cuando van a empezar a generar free cash flow positivo. Con lo cual creo que aquí el riesgo está muy limitado. Además, si tú ves la estructura de deuda, lo que tienen es una revolving credit facility y quien les ha dado la revolving credit ha sido Deer Park Capital Management o una cosa así, que también es su segundo mayor accionista, con lo cual no van a dejar que quiebre ni de broma. Y es significativo porque Deer Park, si tú miras los assets under management que tienen, pues que tengan el CEO en el board de Altisource, siendo una empresa tan pequeñita, es muy significativo. Y de hecho, Deer Park empezó a comprar acciones de Altisource cuando estaba cotizando a PER 25 o una cosa así, con lo cual ahora está muchísimo más barato. Es cierto que Altisource en el pasado ha tenido problemas serios, de hecho hay algunas tesis short en que tienen mucho sentido, pero que esto ya no se aplica a día de hoy. Y ahora mismo ya tenemos el catalizador que puede ser la venta de Lenders One, que creo que va a ser muy, 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 muy favorecedor para todos los accionistas actuales. Y además, eso, que no lo comenté, ya para finalizar. El que fue el fundador de Altisource y de Owen Financial estuvo vendiendo acciones de Owen Financial para meterlo todo en Altisource, que ahora mismo debe tener el 37% de las acciones o una cosa así. Y esta es una empresa que, al principio era muy escéptica con ella. Hay algunas cosas que cuestan de entender también, pero que creo que a nivel de rentabilidad-riesgo, pues puede ser un por 3 si la cosa sale bien, obviamente, y si venden Lenders One, a nivel bastante bien. Y si no venden Lenders One al final, pues tienes un negocio de relativamente buena calidad, con contratos a largo plazo, siendo asset light, cotizando a 5 veces free cash flow.
que tampoco creo que encuentres muchas cosas ahí. Así que esa es la tesis. No sé qué os ha parecido y si tenéis alguna pregunta. Parece bastante interesante, la verdad. Aparte del tema de que lo que comentabas también, de que actualmente el ciclo es bastante bueno, digamos alcista dentro del mercado hipotecario estadounidense. Claro, que es una buena apuesta también a caso de que venga una crisis, de que hayan embargos y demás. O sea, como una apuesta anticíclica también es bastante potente. Estaba revisando mientras hablabas el fondo este de Deer Park Road, que me parece bastante interesante. De hecho, veo que tienen como acción, creo que es la primera Altisource, pero tienen antes unos ETFs. No, y Altisource no es la primera. No. Tienen como 4 ETFs de plata, de oro, bueno, tienen First American, obligaciones del gobierno americano, creo. Lo estoy mirando rápido, mineras de oro junior, Franco Nevada, Sprott físico de plata. O sea, están muy preparados, o sea, están apostando muy fuerte también por materias primas. Y tienen Owen Financial también, como comentabas. O sea, están muy anticíclico, ¿no? Podríamos decir posicionados también este fondo. Sí, totalmente. Lo de las mineras sí que lo miré también en su tiempo y me llamó la atención. Además, creo que tenían alguna que también es conocida dentro del mundillo aparte de Franco Nevada. Pero bueno, como tampoco soy experto en minas, al final eso se lo dejo a Adrián y Albert. Pues muy interesante, Martí. Yo no la conocía, había escuchado hablar de ella y hace creo que aproximadamente un año cuando estaba mirando empresas contracíclicas, que creo que de hecho te lo había comentado aquí a ti, Credix. Había leído algo sobre ella, pero no llegué nunca a profundizar y sin duda es algo bastante interesante. Llevamos ya una horilla, por lo que no sé si queréis decir algo antes del cierre. Yo creo que ha quedado muy interesante para nuestros oyentes y si no lo dejaríamos aquí. Bueno, yo sí que quiero decir algo. Si realmente gusta mucho este capítulo, que espero que sea así y que os haya sido útil, pues mira, voy a poner en abierto Sin la duda. tesis de Neonode o la que vosotros me pedáis. Fanny no, pero esa me la guardo para los premios. Oye, pues la de perfecto. Vamos a Neonode pedir, pinta muy interesante. vamos a pedir que la comunidad apoye también el capítulo para que suba la tesis. Solo si os ha gustado, ¿eh? A mí personalmente sí, o sea que mi like lo tienes. Pues a todos los oyentes, si queréis escuchar una tesis, bueno, más que escuchar, ¿es en vídeo o escrita? Es en vídeo. Si queréis ver una tesis muy interesante que nos ha dejado aquí unas pinceladas Martí, dejar vuestro like en iVoox, compartirlo con vuestros conocidos que le pueda interesar la inversión y muchas gracias por estar ahí una semana más. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.